Los podcasts con el Nuncio Apostólico de Paraguay. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Vincenzo Túrturo. De la mano de la Virgen, Meditemos y guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conocemos muy bien la parábola del sembrador y de la semilla, que es una de las pocas veces en la cual Jesús mismo ofrece la interpretación de la parábola, como si
si Jesús mismo estuviese haciendo su homilía para sus discípulos hoy en día. Y de hecho, la palabra de Jesús tratan de poner en nuestro corazón una certeza grande, que es la infinita abundancia con la cual Dios, nuestro Padre Celestial, ofrece su gracia, sus dones, su palabra a todos, a todos. Esa abundancia de Dios, de la gracia de Dios, no está limitada porque Dios sabe ya que esa persona no me va a escuchar, esa persona no va a recibir mi gracia. Dios dona, ofrece con abundancia. Dios no tiene miedo del rechazo, del eventual cerrazón que va a encontrar esa gracia, de la incapacidad que tendrán los destinatarios en recibirla. Dios dona. Esta es la buena noticia, el Evangelio. Estamos llamados a creer y a estar seguros de un Dios que es infinitamente generoso, que no mide su generosidad por el tipo de recepción que va a recibir, sino que su corazón es infinitamente más grande de lo que es nuestra capacidad de recibir su gracia y su palabra. Entonces, a raíz de este Evangelio, a raíz de esa certeza en el amor infinito de Dios, tenemos que convertirnos y moldear nuestra manera de pensar en Dios, creer en Él y actuar en la vida de todos los días. Porque si yo creo en un Dios que es limitado en su gracia, siempre voy a tener miedo en lo que hago, diciéndome, si me porto mal, si soy una roja o soy espina o permito a los pájaros de pasar en mi vida, ahí Dios no me va a donar lo que necesito. Entonces me voy a portar bien solamente por el miedo, y no es esta la vida cristiana. La vida cristiana es vivir en esa gracia. Yo vivo en la seguridad de ser amado por Dios. Entonces todas las personas que voy encontrando, todas las experiencias que voy viviendo, asumen otra forma, porque la vivo plenamente. Voy a vivir esos momentos, voy a encontrarme con esas personas como una ocasión para poner a fruto esa gracia que Dios me ha donado. Y la otra tentación frente a este Evangelio es pensarnos nosotros siempre tierra buena, y los demás, que a veces son rocas, unos cuantos son terreno con espinas, unos cuantos tienen poca tierra y los pájaros se pasan y se llevan todo. O sea, a dividir el mundo sin darnos cuenta que el mundo verdadero y más complejo soy yo mismo, que en algunos momentos, por alguna cosa, sobre algunos temas, me porto como tierra buena. En otros momentos o en otras situaciones, sobre otros temas, me voy a portar como ese terreno con rojas o ese terreno con espinas. O sea, esa tierra soy yo mismo. Y la fatiga que tenemos que vivir frente a este Evangelio es agrandar el espacio de la tierra buena continuamente. Por eso este Evangelio se vuelve como un examen de conciencia para cada uno de nosotros. Yo, ¿cómo estoy en este momento de mi vida? ¿Qué tipo de tierra soy? Y así que a medida que vamos contestando y vamos dándole un nombre a nuestra situación de vida, nos vamos dando cuenta de cuánto es infinita la gracia de Dios. Los resultados, eso sí, no vienen solamente de la gracia de Dios, sino del encuentro de esa gracia con mi disponibilidad. Esto sí. O sea,
La gracia de Dios puede evidentemente hacer milagros, cumple maravillas en nosotros, pero es siempre respetuosa de nuestra libertad. Esa gracia de Dios viene, pero yo qué capacidad tengo de recibirla, de dejarme cambiar por esa gracia, de dejarme convertir por esa gracia, de asumir una forma nueva a raíz de esa gracia. Para que podamos dar el 100% es necesario que esa gracia de Dios infinita encuentre una tierra buena, abonada, capaz de recibir esa gracia y darle fruto a esa semilla. Pongámonos con humildad frente a esa infinita gracia de Dios y volvámonos cada vez más esa tierra fértil, ese terreno abonado, capaz de dar frutos, el 100% según la voluntad de Dios. Así sea. Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios.